Gloria a Dios. ¿Cómo se encuentran en esta noche? Mira para allá. Ya se le da un día libre y la gente ya se le olvida todo. ¿Te ve por qué es que no se le puede dar el día libre? Vamos a tratarlo nuevamente. ¿Cómo se encuentran en esta noche? Bien, perseverando y con Cristo trabajando, positivos y en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Los que están en Cristo están en victoria, están gozosos, están trabajando para el Señor. Amén. No van a haber cristianos ociosos en el cielo. Ay, 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 de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, la presentación cuando pueda. Como ya saben, el tema de esta noche es la imagen. Apocalipsis revela la imagen de la bestia, ¿verdad? Entonces, para comenzar, yo también voy a pedir una oración en mi dirección, ¿verdad? Amazing Facts presenta Descubriendo el Apocalipsis. Tu vida nunca será igual, ¿verdad? Especialmente después del sábado en la tarde. Ese tema, conozco muchas personas que le ha revolucionado la vida completamente. Y todavía vamos a mitad de camino. Así que el tema de hoy, como lo mencioné, Apocalipsis revela la imagen de la bestia. Yo me voy a postrar para pedir la dirección del Señor y si usted quiere y puede acompañarme, por favor, vamos a hacerlo juntos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por la gran bendición de estar aquí, por el privilegio y el honor de poder venir a honrarte como nuestro Dios en este tu santo lugar y por medio de tu santa palabra. En esta noche, Padre, vamos a estudiar otro tema controversial, otro tema sabroso. Y necesitamos de tu Espíritu Santo para que esto no sea revelación de hombres, sino esto sea revelación divina. Que por medio de tu Espíritu y tu palabra podamos ver las grandes verdades, las grandes advertencias que tú tienes para nosotros en estos tiempos, para que no caigamos en el engaño final. Gracias por escucharnos y dirigirnos, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, familia. Entonces, como ya sabemos, hemos estado estudiando el mensaje final, la última advertencia de Dios a la tierra, que se encuentra ¿en dónde? En Apocalipsis capítulo 14, ¿verdad? Versículos del 6 al 12 encontramos el Evangelio eterno, el último mensaje, la última advertencia de Dios antes de acabar con este mundo. Y en esa advertencia, en ese último llamado, en esa última amonestación, Dios nos manda no solamente a restaurar sus principios por medio del primer ángel, sino por medio del segundo y el tercer ángel nos advierte sobre Babilonia, sobre adorar o obedecer a la bestia, la imagen de la bestia y la marca de la bestia. Y en el tema pasado fuimos por medio de varios capítulos del libro de Daniel y Apocalipsis, desglosando, extrayendo las características de la bestia, del anticristo, ¿verdad? Recuerden que el anticristo, el cuerno pequeño se levantan de la bestia y sacando las características, el cual yo les mencioné que hay casi 70 características identificadas por medio de toda la Biblia, pero nosotros solamente tuvimos que buscar aproximadamente 12, creo que fueron. Y con esos 12 fueron más que suficientes, la evidencia es más que abundante, ¿verdad? Si fuera esto un caso criminal, el jurado vendría undisputed, como dirían, ¿verdad? ¿Cómo se dice eso en español cuando el jurado? Unánime, esa es la palabra que estaba buscando, ¿verdad? El jurado vendría unánime porque la evidencia, toda la evidencia cae y es abundante, ¿verdad? Y vimos que la profecía nos enseña que esa bestia, comenzando con el Imperio Romano, por paso de varias etapas, concluyó con el levantamiento de lo que se conoce como la ciudad del Vaticano, ¿verdad? Y el anticristo o el cuerno pequeño es entonces la oficina del papado. Recalco, ¿verdad? Nuevamente, como habíamos dicho, que no estamos hablando de las personas, ¿verdad? No estamos hablando de las personas que pertenecen a esta institución o este sistema, sino estamos hablando del sistema en sí, con sus leyes, sus jerarquías. Y les voy a dar un ejemplo perfecto. Ahora mismo, ¿cuántos papas hay vivos? 2, ¿verdad? Benedicto está vivo, ¿verdad? A él lo renunciaron, él no renunció, a él lo renunciaron. Y Francisco está vivo también. Pero ahora le pregunto, ¿quién es el que está sentado en el trono? Francisco, ¿verdad? Benedicto no tiene ningún poder, aunque está vivo. ¿Están conmigo? Por eso digo que en sí no estamos hablando de las personas del sistema, sino el sistema en sí. Aunque es muy interesante también notar que Francisco es jesuita, ¿verdad?
Y si usted no sabe o no conoce quiénes son o qué son los jesuitas, pues siga viniendo porque más adelante vamos a hablar de ellos, porque es una orden muy interesante, la orden de los jesuitas. Y Francisco es el primer papa directamente que viene desde esa orden. Pero en sí, acuérdense, ¿verdad? No estamos hablando de las personas, la mayoría de los 99.9% de los que pertenecen, los católicos, ¿verdad? Son personas que simplemente están siguiendo a Dios de acuerdo como ellos creen, como se les enseñó, de acuerdo a su tradición. Pero en lo que estamos hablando es de las enseñanzas, las prácticas, las teorías, de lo que este sistema, porque es un sistema que es anticristo, ¿verdad? Acuérdense que la palabra anti significa el que se pone, no el que está en contra de Cristo, sino el que se pone en el lugar de Cristo. Eso es lo que está hablando la profecía. La profecía nos dice que va a haber alguien que se iba a levantar y se iba a poner en el lugar de Cristo, ¿verdad? Iba a tomar su lugar, ¿verdad? Y Cristo, si ustedes se acuerdan, Cristo tiene tres facetas en el contexto de la salvación. El primero es como cordero, el segundo es como sacerdote y el tercero es como juez, ¿verdad? Como rey en ese contexto. Y en cada una de esas facetas, este sistema ha usurpado, ¿verdad? Ese dominio, ese lugar para tratar de, como vimos lamentablemente, pisotear, ¿verdad? Y mucha gente nos dicen, pero verdad que ustedes los adventistas son muy atrevidos en decir esto. Les repetí, como les repetí el sábado, esto no viene de la iglesia adventista. Esto es lo que enseñaban todos los reformadores. Lutero, Wycliffe, Huss, Wesley. Usted busca todos los reformadores, todos eran no solamente sacerdotes, sino eran eruditos católicos, eran profesores de universidades, eran los estudiosos. Y ellos mismos cuando llegaron a estudiar la Biblia se daban cuenta, pero ven acá, esto no es lo que nos están enseñando, esto no es. Y ellos mismos no queriendo rebelarse en contra del sistema, sino que reformarla, cambiarla, pero ella no quiso, no se dejó. Eso está claramente detallado en la historia. Usted puede buscar la historia de todos esos, los líderes de la Reforma Protestante. Así que esto no es nada nuevo, ¿verdad? Pero terminamos con una pregunta y la vamos a contestar durante el resto de esta semana. ¿Qué ha pasado con la Reforma Protestante? Porque ya no están en protesta, sino es totalmente al revés. Hoy vamos a hablar un poquito sobre eso, porque ese tema va ligado con las cosas que van a estar pasando en el fin. Así que para ver, ¿verdad? El Papa Pío X, un repasito, ¿verdad? Dice él, el Papa no es simplemente el representante de Jesucristo, por el contrario, él es Jesucristo mismo bajo el velo de la carne. Habla el Papa y es Jesucristo quien está hablando. Yo le envié a ustedes hoy, muchas citas, muchos documentos con muchas citas relacionadas a todo esto. Es increíble la cantidad de información. No da tiempo presentar todas las citas y toda la previdencia, no solamente de la misma boca de los que dicen ser, de los que eran o son el obispo, sino también de eruditos, de teólogos, de sacerdotes católicos. Y eso sin entrar en el asunto de la cita de la reforma, de los reformadores, porque quiero mantenerlo así para que no digan, ¿verdad?, que uno está tratando de influenciar, uno está usando sus mismos documentos y su misma presentación. Vimos el asunto de los mandamientos, la profecía decía que el cuerno pequeño pensará en hacer ¿qué? En cambiar los tiempos y la ley de Dios. Y vimos claramente que el segundo mandamiento fue eliminado completamente en el catecismo. ¿Por qué? Porque es que se postran, ¿verdad?, ante ídolos. Y les digo algo que se me pasó el sábado, porque he tenido algunos que me han dicho, y se lo digo en confianza, ¿verdad? Familiares míos me han dicho, mira, nosotros no adoramos imágenes y estatuas, nosotros veneramos. Y yo le dije, bueno, cuando usted pega sus dos rodillas en el piso ante algo, eso es una señal de adoración, ¿verdad? Una cosa es usted honrar, hacer así, ¿verdad? Si usted está ante la presencia de algún, ¿verdad? Es una forma de respeto. Pero cuando usted se pone sus dos rodillas en el piso, es una forma de adoración. Inclusive le dije más a alguien, le dije, cuando usted le reza o le ora, por ejemplo, a la Virgen a las 3 de la tarde, ¿ella lo escucha? Y la persona me dijo, sí. Y yo le dije, si una persona en África a las 3 de la tarde, a la misma hora, pero en hora de África, le ora a la Virgen, ¿ella lo escucha? Sí. Y si la misma persona, y le di un ejemplo en cada continente, o sea que 7 personas en 7 continentes le oran a la Virgen a la misma vez y ella lo escucha a los 7, sí. Entonces tenemos un problema porque entonces ella es omnipresente.
Y la Biblia dice que el único omnipresente es Dios. ¿Están conmigo? O sea, hay muchas maneras que se pueda desglosar y claro, nunca de ninguna manera estamos tratando, ¿verdad?, de burlarnos, simplemente estamos revelando lo que la profecía nos enseña, esto es lo que es, ¿están conmigo? Es lo que nos enseña la evidencia y ellos pues nuevamente, ¿verdad?, quieren creer que están siguiendo a Dios de acuerdo a su palabra, ¿verdad? Pero por eso es que la profecía nos enseña que en el tiempo del fin se va a levantar este mensaje para que las personas no caigan, para que sepan lo que está pasando, ¿verdad? Entonces ahí el segundo mandamiento, vimos también el cuarto mandamiento, el sábado, ¿verdad? El día santo según desde Génesis, escrito en tablas de piedra, también fue cambiado. Cuando hablamos de la primera tabla, que son los primeros 4 mandamientos que tiene que ver con nuestra relación hacia Dios, ¿verdad? El primer mandamiento dice, yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos, pues el papado dice ser Dios en la tierra, ¿verdad? El segundo mandamiento trató de eliminar el segundo mandamiento y adora a ídolos, imágenes. ¿Por qué trató? Porque es que tú no puedes cambiar lo que fue escrito en piedra por el mismo dedo de Dios. ¿Están conmigo? Por eso dice la profecía, pensará en cambiar los tiempos y la ley de Dios. La ley de Dios no cambia. Número 3 dice no utilizar el nombre de Dios en vano y pues ella obviamente blasfema el nombre de Dios. Y el cuarto mandamiento tiene que ver con el sábado y ella trató de cambiar la santidad del sábado al domingo. ¿Y alguien puede cambiar lo que Dios llamó santo y bendijo? ¿Puede venir un ser humano a decir que ya no es santo o bendito? No, porque entonces está tomando ¿qué? El lugar de Dios. ¿Están conmigo? Entonces nosotros no somos los que determinamos y establecemos lo que es santo y no, es Dios el que lo hace. ¿Están conmigo? Vimos también algo muy importante y vamos a ver esta temática correr también hasta el final de este seminario. Es el asunto de la unión de la iglesia y el Estado. La profecía nos enseña, ¿verdad?, que en Europa iba a comenzar esta unión por medio de diferentes alianzas políticas, ¿verdad? Pero en sí era la unión de la iglesia y el Estado, que está prohibido por la palabra de Dios, porque habíamos mencionado ya que no se puede. ¿Por qué? Porque cuando estos dos se unen o cuando no hay división de la iglesia y el Estado, uno de los dos va a mandar al otro, ¿verdad? O la iglesia le va a decir al Estado qué hacer, o el Estado le va a decir a la iglesia qué hacer. En ambos casos no es el lugar de la iglesia ni es el lugar de la iglesia dejarse mandar por alguien que no sea su esposo, que no sea Cristo. ¿Están conmigo? Y vemos que eso es exactamente lo que ella hace. El Vaticano claramente anda en asuntos políticos y religiosos. Y usted se da cuenta que a veces no sabe diferenciar entre las dos. A veces las une las dos de una manera increíble, fascinante, como nunca se ha visto. Y las personas pues creen, ¿verdad?, que esto es algo bueno. Pero la profecía y la Biblia nos advierte sobre hacer esto. ¿Por qué? Porque se corrompe la iglesia, se corrompen las enseñanzas, se corrompen los dirigentes cuando obtienen poder político. Ese no es el lugar de la iglesia. ¿La política tiene su lugar, sí o no? Claro que sí que tiene su lugar, ¿verdad? El gobierno tiene su lugar, pero aparte es separado de la iglesia. Entonces, ahí está frente a las Naciones Unidas, como habíamos mencionado, no está ahí para darle un estudio sobre el Mateo 24, está ahí dando discurso, ¿verdad? Entonces, vamos a dar un repasito. Quiero entrar en el repasito para entonces entrar en el tema de esta noche. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Vamos a dar un repaso sobre lo que estudiamos, porque el repaso nos va entonces a llevar directamente al tema de esta noche. Apocalipsis capítulo 13, y ustedes van a ver que ustedes ya se están convirtiendo poco a poco también en expertos, ¿verdad? No solamente entender la profecía, sino también para usted enseñarla. Apocalipsis capítulo 13. ¿Están ahí? Muy bien, dice, me paré sobre la arena del ¿qué? Del mar, y vi subir del mar una ¿qué? Muy bien, ya nosotros sabemos qué representa el mar o las aguas o cuando hay muchos ríos, cuando hay abundante agua, ¿qué representa? Pueblos, muchedumbres, naciones y lengua, donde hay mucha cantidad de personas, ¿verdad? Donde hay gobiernos, hay muchas grandes poblaciones, ciudades. Dice, y la bestia, ¿qué representa una bestia? Una nación, ¿verdad? Un reino, como hemos visto. Así que una nación, un reino que se levanta. Y dice que tenía 7 cabezas. ¿Qué representan las 7 cabezas? A ver si se acuerdan. 7 montes, muy bien. Los 7 cabezas, dice Apocalipsis 17, que son 7 montes. Y vimos que ella misma dice que Roma es la ciudad sobre los
7 montes, famosamente conocida como ninguna otra. Dice que tiene 10 cuernos. A ver qué se acuerdan de los 10 cuernos. Los 10 reinos que se levantan de la caída del Imperio Romano, ¿verdad? Se dividió primero y de luego surgieron o se levantan 10 naciones del imperio. Dice, y sobre su cabeza un nombre ¿qué? Blasfemo, ¿verdad? Que es una blasfemia según la palabra de Dios. El que dice ser Dios sobre la tierra y el que dice tener poder para perdonar pecados, ¿verdad? Eso solamente ambos. Eso es una característica de Dios. Dice versículo 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de león. ¿En dónde habíamos visto esos 4 reinos, verdad? ¿Cuál es? El león, el oso, el leopardo y la bestia espantosa, que son Babilonia, Medo-Persa, el imperio griego y el imperio romano, ¿verdad? Y si notamos allá en Daniel 7 están separados, en Apocalipsis 3 están unidos. ¿Por qué? Porque la culminación es como una amalgamación, ¿verdad? De todos estos reinos, y eso lo vamos a ver a medida que vayamos desglosando más en la semana también, ¿verdad? Es una unión entre todos estos tipos y creencias especialmente paganas. Y dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. O sea que China le da el poder. ¿Quién es el dragón? El diablo. Lamentablemente, familia, ¿quién fue el que quiso usurpar la adoración que Dios? ¿Quién el que quiso sentarse en el trono de Dios? ¿Quién fue el ser que quiso ser Dios? Satanás. Y como él no lo logró hacer, ¿qué él hace? Él trata entonces de inducir o de llevar o de engañar al ser humano a querer lo mismo. ¿Verdad que sí? Y por eso con este sistema él lo logra en su engaño máximo, ¿verdad? En ese nivel, porque este sistema, eso es exactamente lo que está haciendo. Dice versículo 3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue ¿qué? Sanada, ¿verdad? Él dice los 7 reyes también son los 7 cabezas, y uno de esos reyes siendo el papado, recibió su herida mortal. ¿En qué año fue que recibió la herida mortal? En el 1798. ¿Y qué representa que recibió una herida mortal? ¿Qué fue lo que le causó la herida mortal? La espada, ¿verdad? ¿Cuál espada? La espada del poder civil. Le causó la herida. ¿Y cómo fue eso? ¿En qué año? 1798. ¿Por medio de quién? Napoleón Bonaparte envió a su general, ¿verdad? Ya los poderes civiles de Europa estaban cansados de los abusos y Napoleón dijo, se acabó el papado. Y mandó al papado, al Papa Pío VI, fue llevado cautivo y murió el año después. Ahí es que recibe la herida mortal. ¿Por qué? Porque había perdido su ¿qué? Su poder civil, su poder político, ¿verdad? Porque gracias a ese poder civil político, entonces se había convertido en esta superpotencia en Europa. Dice el versículo 4, y adoraron al dragón que había autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea que cuando usted adora o obedece a la bestia, al sistema, usted está obedeciendo, adorando ¿a quién? Al diablo, al diablo. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Ya vimos, ¿verdad? Las blasfemias que son, que dice ser Dios sobre la tierra o dice tener poder para perdonar pecados. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuánto tiempo son 42 meses? A ver si se acuerdan. 1260 años, ¿verdad? Días, inicialmente días, pero acuérdense en el principio profético de un día profético es equivalente a un año literal. Entonces estuvo en poder por 1260 años, que comenzó ¿en qué año? En el año 538 Justiniano le decreta en donde el papado entonces se le da el poder civil indiscutible e infalible dentro del territorio de Europa. Y comienza los 1260 años y terminan ¿en qué año? En el 1798 cuando Napoleón le quita el poder. ¿Y qué ocurrió durante esos 1260 años? Que hizo cuanto quiso y prosperó. Cuando tuvo esos ambos poderes, le hizo guerra a los santos. ¿Y cómo se manifestó eso históricamente? Por medio de la Inquisición, ¿verdad? La Inquisición. Muy bien. Dice versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su ¿qué? De su tabernáculo o el santuario. ¿Qué está dentro del santuario? El plan de salvación. Y vimos el sábado como cada uno de los 6 muebles
fue pisoteado, ¿verdad? Ha sido echado a un lado por este sistema, quitando el camino, porque el diablo, claro, el diablo sabe que en el santuario está el mapita, el camino, el GPS para regresar a la presencia del Padre, que es el plan de salvación. Pero el diablo, ¿qué hace? El diablo quiere que oscurecer, quiere ponerle tinieblas, no quiere que la gente sepa exactamente cuál es el plan de salvación de Dios. ¿Están conmigo? Versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos, que vimos que ya, y vencerlo, la Inquisición. También se le dio autoridad sobre toda, ¿qué? Tribu, pueblo, lengua y nación. Y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ya sabemos que cómo usted escribe su nombre en el libro de la vida del Cordero, cuando usted se arrepiente y se ¿qué? Y se bautiza, ¿verdad que sí? No significa que porque usted se bautizó no va a adorar a la bestia. Lo que significa, lo que está hablando es que aquellos que obedecen la palabra de Dios, aquellos que siguen, tienen la fe de Cristo y guardan los mandamientos y obedecen la palabra, entonces no pueden adorar a la bestia. ¿Por qué? Porque si obedeces la palabra de Dios nada más, tu obediencia y tu fidelidad será solamente hacia Dios. Amén. Porque vamos a ver, familia, más adelante, especialmente cuando hablemos de la marca de la bestia, que hay una distinción bien clara. Va a haber una distinción bien clara entre usted obedecer la palabra de Dios, obedecer a la bestia y recibir su marca. O sea, usted reconoce la autoridad de Dios por encima de autoridad humana y usted recibirá el sello de Dios que lo va a proteger de las 7 plagas. Ese va a ser el tema del sábado en la tarde. O usted va a reconocer la autoridad de la bestia, del papado, y recibir su marca, ¿verdad? Es una marca, es un sello que identifica quién es tu Señor. ¿Quién es tu dueño? ¿O es Dios o es la bestia? ¿Están conmigo? Ese es el asunto. Dice versículo 9, si alguno tiene oídos, levanta la mano a los que tienen oídos. Así que el mensaje es ¿para quiénes? Para todos nosotros, para todo ser humano. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata espada, a espada debe ser muerto. Este versículo es muy importante. Porque si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Le hago una pregunta. ¿Quién era quien llevaba en cautividad durante los 1260 años? El papado, ¿verdad? O usted, si usted lo ponían preso por el resto de su vida, usted lo mataban, ¿verdad? O era llevado cautivo o te mataban con la espada. ¿Qué espada? La espada del poder, ¿qué? Civil, ¿verdad? Con la espada del poder civil. Entonces, mire lo que dice la profecía. Como llevaba en cautividad, el papado fue llevado en cautividad. Y como mataba con la espada civil, también recibió ¿qué? Su herida mortal, ¿sí o no? ¿En qué año fue que recibió su herida mortal? En el 1798. Acuérdense de eso, por favor. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Versículo 11. Después, pregunta, ¿después de qué? Después del versículo 10, porque en el versículo 10 dice que el papado fue llevado cautivo y dice que el papado recibió su herida mortal de espada y dice después, así que el versículo 11 comienza después de ¿qué año? Del 1798, porque dice ahí recibió, fue llevado cautivo, ahí recibió su herida. Y Juan ¿qué dice? Después de esto vi, ¿qué vio? Otra bestia. ¿Y qué es una bestia? Otra nación, otro reino. Así que ahora estamos viendo que después del 1798 se levanta otra nación, otro reino, otra superpotencia. Pero este se levanta del mar. No, se levanta de la tierra. ¿Y tenía cuántos cuernos? 2 cuernos semejantes a los de un. Y hablaba como. Noten que esta bestia tiene 2 caras. ¿Sí o no? Porque tiene algo de cordero. ¿Quién es el cordero? Cristo. Pero también tiene algo de dragón. ¿Quién es el dragón? Así que tiene 2 caras esta nación. A veces tiene una cara o parece un cordero, pero a veces también cuando se escucha, habla como dragón. Sigue diciendo. Y ejerce, hablando de la segunda bestia, porque acuérdense que la primera bestia había recibido la herida mortal, ¿verdad? Pero mire lo que la profecía dice, hablando de la segunda bestia, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, o del papado, en presencia de ella,
y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue ¿qué? Así que esto está hablando de ¿qué? En el futuro, ¿verdad? Aquí vamos a ver que en estos versículos nos está dando pinceladas del futuro y a la misma vez nos está hablando de cosas presentes y pasadas. Aquí nos dice entonces que esta segunda bestia va a estar trabajando en conjunto con ella, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue. Así que esta segunda bestia va a hacer que los moradores de la tierra que hagan, que adoren o obedezcan a la primera bestia, porque ya que ahora está viva nuevamente. Entonces, en otras palabras, por medio de la segunda bestia es que se va a implementar el sistema para obedecer a la primera bestia. Sigue diciendo, versículo 13, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, ¿verdad? Eso va a ser, eso lo vamos a hablar el sábado también. Y engaña, versículo 14, a los moradores de la tierra con las señales. Esas señales son el fuego que desciende del cielo, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la primera bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada ahí y vivió, ¿verdad? Aquí está nuevamente recalcando que va a levantar. ¿Y cómo va a hacer eso? Miren el versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no quede. En otras palabras, la segunda bestia o la segunda nación le va a levantar una imagen a la primera bestia. Y por medio de esa imagen que la segunda bestia, la segunda nación, le va a hacer al Vaticano, por medio de esa imagen es que se adora al Vaticano. Es que se obedece al Vaticano. ¿Están conmigo? Así que esta segunda bestia le da ¿qué? Le da vida, la revive. Dice que ¿qué? Que le infundió aliento, le sopló y la imagen de la bestia se levanta. En otras palabras, familia, esta segunda bestia es quien revive o le devuelve el poder civil porque la herida ha sanado, está vivo nuevamente, está en poder. ¿Por medio de quién? Por medio de la imagen que le levanta la segunda bestia. Sigue diciendo el mismo versículo, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la ¿qué? Todo el que no la adorase, ¿verdad? En otras palabras, si usted no obedece al sistema, si usted no adora, obedece a los dictámenes y las sentencias del Vaticano, usted va a recibir unas ¿qué? Una sentencia de muerte. Pregunta, ¿esto ocurrió o no ocurrió ya? Claro que ocurrió durante la Inquisición, pero ¿qué va a pasar? Volverá a ocurrir nuevamente. La Inquisición va a regresar y dice Jesucristo en Mateo 24 que peor, la gran tribulación va a ser peor de lo que fue anteriormente. Sigue diciendo, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Así que usted va a recibir, usted va a reconocer la autoridad del papado por medio de la imagen y usted le van a poner esa marca o ese sello en la mano, en la frente. Vamos a ver qué significa eso más adelante. Y por medio de usted recibir la marca, ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de la bestia. En otras palabras, por medio del sistema financiero, te van a obligar a obedecer a la bestia. ¿Están conmigo? O sea, si tú no tienes la marca de la bestia, si tú no tienes el reconocimiento de la bestia, usted no podrá comer, porque le van a ¿qué? Le van a controlar la venta y compra, o sea, los negocios, el libre comercio. Sigue diciendo, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es ¿qué? 666, que vimos que todos los documentos del Vaticano, que leímos claramente el nombre oficial, el título oficial del papado es el vicario filidei, significa el vicario de Dios, el vicario de Cristo, que es el que se levanta, el que se pone en el lugar. Y cuando sacamos, utilizando los valores numéricos romanos, vimos que el vicario filidei, ¿qué número sumaba? 666. Por eso decía que el nombre de la bestia tiene un número y su número es 666. Ahora la pregunta es, que vamos a contestar esta noche, ¿cuál es esa segunda bestia, esa segunda nación
que le va a levantar la imagen al papado? ¿Cuál es la nación que le va a dar vida nuevamente por medio de la imagen que ella le va a hacer al papado? Ella va a tomar una semblanza, un reflejo de ella para trabajar en conjunto, como dice Apocalipsis capítulo 13. ¿Cuál es esa nación, verdad? Y ya nosotros sabemos, como habíamos hablado, que esto ha ocurrido anteriormente, ¿sí o no? Sí. ¿En donde qué? En donde el rey de Babilonia, Nabucodonosor, se sale de su jurisdicción, ¿verdad? Porque a él no le corresponde la primera tabla. Él se sale de su jurisdicción y levanta una imagen. Ahora que todo pueblo, nación, tribu y lengua adore la imagen. Y si no la adoraban, ¿qué venía? Sentencia de muerte. ¿No es lo mismo que está pasando en Apocalipsis capítulo 13? Exactamente lo mismo, ¿verdad? Y en esa situación levanta la imagen de la bestia, pero interesante que habían 3 jóvenes, hijos de Dios, que no doblaron rodilla. Amén. Y es importante recalcar que estos 3 jóvenes, ninguno pasaba de 20 años. 3 jovencitos. Y ellos no eran los únicos. Habían aproximadamente 60,000 hebreos en Babilonia que fueron llevados. Príncipes, gobernantes, jueces de lo mejor, supuestamente de la sociedad. Y solamente 3 muchachitos no doblaron rodillas. ¿Por qué no doblaron rodillas estos 3 muchachitos y adoraron la imagen? Porque ¿qué implicaba eso? Desobedecer a Dios. Estos 3 muchachos prefirieron la muerte que desobedecer la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia que tendremos que tener la fe de Jesús. Esa fe de ellos fue la fe de Jesús. Amén. La misma fe que mostró Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Esa fe, esa confianza en su Padre, en la palabra de su Padre. Estos 3 muchachos prefirieron la muerte. Lo que significa que en el tiempo del fin, ¿qué es lo que va a pasar? Que la adoración de la imagen está directamente relacionado con ¿qué cosa? Con la ley de Dios. ¿Con qué tabla? Con la primera tabla de la ley de Dios. ¿Están conmigo? Esto es lo que nos está enseñando. Nos está dando vislumbres de lo que viene en camino. ¿Están conmigo, sí o no? Ahora, familia, si Babilonia es el sistema donde se va a levantar la bestia, la imagen de la bestia, por medio de esta segunda bestia, entonces, familia, tenemos que empezar a buscarlo. En la misma Biblia nos va a dar las características para identificarlo, porque Dios no nos va a advertir sobre la segunda bestia y la imagen de la bestia, sin claramente, como hizo con la primera bestia, identificarnos sus características. Y sabemos ya que todo esto, ¿verdad?, se está levantando de Babilonia. Nosotros lo que hicimos es que estamos empezando a revelar Babilonia, porque Babilonia es el sistema mundial encabezado, ya lo sabemos, por el papado, ¿verdad? Pero hay muchos otros jugadores y el segundo jugador principal es quien vamos a revelar en esta noche. Ya tenemos al primero, luego el segundo. Mañana vamos a comenzar con otros aspectos más de Babilonia, ¿verdad? Hoy y el sábado estamos hablando mayormente, pero no exclusivamente, de elementos políticos. Pero de mañana en adelante vamos a empezar con Apocalipsis 17 y vamos a ver que Apocalipsis 17 nos está hablando de mayormente sus elementos religiosos. ¿Por qué qué? Porque hay que identificarlo desde su manera política, económica también y también religiosamente. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? ¿No se emocionan con esto? Las características de una bestia, una nación, es que domina ¿cómo? Políticamente, económicamente, militarmente, culturalmente y tecnológicamente. Acuérdense que una bestia representa una ¿qué? Una superpotencia mundial, lo que significa que esta segunda nación no es cualquier nación, no es un poder regional, es una ¿qué? Es una superpotencia mundial también, ¿verdad? Esta segunda bestia, familia, vamos a ver que tiene 3 etapas. La primera bestia, si se acuerdan, tenía 5. Esta bestia tiene 3 etapas. La primera era antes de ser bestia, la segunda es cuando se convierte en una bestia y la tercera es cuando hace que el mundo adore y obedezca la primera bestia o el Vaticano. ¿Están conmigo? Así que estamos a punto de entrar a la tercera, así de cerca, y se lo voy a mostrar en esta noche. ¿Están conmigo? Ahora, para poder identificarla, tenemos que ir a la número 1, antes de ser una bestia, porque nos va a ayudar a entender quién era ella antes de convertirse en esta superpotencia mundial. Y para eso tenemos que ir al libro de Apocalipsis capítulo 12. Vayan conmigo por favor a Apocalipsis capítulo 12. En Apocalipsis capítulo 12 habla de esta segunda bestia antes de convertirse en una bestia, o sea, antes de convertirse en una superpotencia mundial. ¿Están conmigo? Apocalipsis capítulo 12, ¿cuántos están ahí? Dice ahí, apareció en el cielo
una gran señal, una mujer vestida ¿de qué? Del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona ¿de qué? De 12 estrellas. Así que aquí aparece una mujer, ya habíamos estudiado lo que representa una mujer en la profecía. ¿Qué representa? Una iglesia o el pueblo de Dios, ¿verdad? Así que es una iglesia o el pueblo de Dios que está vestida del sol, en otras palabras, está cubierta por la gloria de Dios. Es una mujer fiel, pura, limpia, sana, ¿verdad? Y tiene sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, el número 12 en la Biblia también representa, ¿verdad? El liderazgo de la iglesia, los 12 tribus, los 12 discípulos, los 24 ancianos, los 72 que salieron a predicar, los 144,000, todos son múltiplos ¿de qué? De 12. El número 12 representa la iglesia, específicamente el liderazgo de la iglesia. Así que esta mujer recoge esta señal. Pero miren el versículo 2, que interesante. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Así que esta mujer está ¿qué? Embarazada. Está embarazada la mujer. ¿Están conmigo? Está embarazada. ¿Fascinante o no fascinante? Versículo 3. Pero también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran ¿qué? Un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. ¿No habíamos visto una descripción muy similar a eso? Claro que sí, en Apocalipsis capítulo 13, y cuando leamos mañana el 17, vamos a ver esto mismo que está sucediendo. Así que aquí, si usted nota, allá decía que era una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, pero aquí dice que es ¿quién? El dragón. ¿Por qué hace ese cambio? Pues bien fácil. ¿Quién es el que está detrás de estos sistemas o estas naciones? El diablo, el dragón. ¿Están conmigo? Y eso es lo que está diciendo, porque el diablo no puede hacer ataques directamente a nosotros, sino que tiene que hacerlo por medio de agentes humanos. Eso es lo que él hace. Sigue diciendo. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Así que ya sabemos que la mujer estaba embarazada, iba a dar a luz ¿a quién? A un hijo. Y ahí dice que el dragón estaba parado frente a la mujer para que cuando ella fuera a dar a luz se iba a devorar a su hijo. Le hago una pregunta, ¿esto era literalmente o esto está hablando en símbolos? En símbolos, ¿verdad? Ya sabemos que la mujer representa el pueblo de Dios y que estaba embarazada, porque ¿quién era el que iba a nacer? El Mesías, ¿verdad? Y ahí estaba el dragón esperando que naciese. ¿Por qué qué? Porque él sabía que por ahí venía el Mesías en algún momento por ese linaje. Así que él aprovechó cuando vio estos eventos y trató de matar a la simiente. ¿Por medio de quién? ¿Cómo trató el diablo de matar a Cristo cuando nació? Por medio de Herodes, ¿verdad? Que hizo la matanza de los niños. Pero Herodes era un manigote ¿de qué imperio? Del imperio romano, ¿verdad? Por eso es que dice que aquí está el dragón o la bestia, el diablo trató. ¿Fue exitoso, sí o no? No, no fue exitoso. Versículo 5. Y ella, o sea, la mujer, el pueblo de Dios, trajo o dio a luz al hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Fascinante, familia. En el versículo 5, escúcheme bien porque esto es interesante, se habla del nacimiento, de la vida, de la muerte, de la resurrección y de la ascensión de Jesucristo en un solo versículo. La razón es bien clara porque en ese versículo se recoge todo, porque el enfoque del capítulo 12 no es en el hijo, el enfoque del capítulo 12 es en la mujer. ¿Están conmigo? El enfoque del capítulo 12 es en la mujer o el pueblo de Dios. Aquí en el diablo vamos a ver que ahora se va a desquitar porque todo el tiempo, como habíamos mencionado, estaba tratando de matar al Mesías, ¿verdad? Tratando de matar a la simiente. Pero ahora que la simiente lo venció, ¿qué sucede? Miren lo que dice el versículo 6. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparada por Dios para que allí la sustenten ¿por cuánto tiempo? 1260 días. Así que ya sabemos que 1260 días son 1260 años, desde el año 538 hasta el año 1260, ¿verdad? Eso fue como un paréntesis dentro de la cronología del capítulo 12. El versículo 6 es un paréntesis, vamos a regresar a ese versículo. Mire lo que dice el 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, ¿verdad? ¿Quién es ese Miguel? En el sábado en la mañana voy a tener una clase especial para un estudio especial sobre quién es
el arcángel Miguel. Es un estudio fascinante porque aquí dice que Miguel luchó contra el diablo, el dragón, y venció. Así que este Miguel es muy poderoso. Dice versículo 8. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, hablando del dragón y sus ángeles, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, ¿verdad? Pero mire lo que dice, versículo 9, habla de la primera vez que el diablo fue echado fuera del cielo, ¿verdad? Cuando su rebelión inicial, pero luego también habla de la segunda vez, cuando fue echado del cielo por segunda vez y fue arrojado ¿a dónde? Hacia la tierra. ¿Cuándo? Cuando Cristo asciende al cielo. Mire lo que dice el versículo 10. ¿Cómo lo podemos confirmar que fue echado por la ascensión de Cristo? Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios. ¿Qué cosa? Día y noche. ¿Están conmigo? Entonces, familia, estamos viendo todo este panorama, pero miren esto. Ahí habla de cuando el diablo fue echado del cielo. En otras palabras, cuando Cristo asciende, el diablo es echado del cielo por segunda vez. La pregunta es entonces, ¿qué fue lo que ocurrió desde ese momento en adelante? Pues, más familia, ahí comienzan los 7 sellos. Porque los 7 sellos de Apocalipsis están hablando, al igual que las 7 iglesias son tiempos proféticos paralelos, están hablando de la historia de la iglesia desde la ascensión de Cristo y desde la iglesia primitiva. ¿Están conmigo? Nosotros vamos a estudiar un poco esta historia, especialmente durante el resto de la semana, especialmente el último día, la última noche que va a ser viernes. Vamos a estudiar esta historia. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, sigue diciendo, versículo 12. Por lo cual, alegraos cielo y los que moran en ellas, pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces aquí nos se habla y nos menciona, familia, que el cielo está de fiesta. ¿Por qué el cielo está de fiesta? Porque el diablo fue echado fuera del cielo nuevamente, ¿verdad? Ya no tiene la autoridad, ya no era el representante, el gobernador de la tierra. Cristo, al vencerlo, ¿verdad?, le quita el dominio y la autoridad sobre la tierra y ya él no puede estar legalmente en el cielo y es echado. ¿En qué año ocurrió eso? A ver si se acuerdan. En el año 31. En 34 es que terminan las 70 semanas, o los 490 años. Fue a mitad de semana en el año 31. Así que este versículo que dice que el diablo fue echado a la tierra y descendió a la tierra con gran ira, ¿ocurrió en qué año? En el año 31, según la profecía de las 70 semanas que estudiamos. Pero también a la misma vez que el cielo está de fiesta, porque el diablo ya no está en el cielo, dice aquí que ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido ¿qué? A vosotros con gran ira. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que su sentencia viene pronto. El diablo ya sabe que su fin viene. Cuando fue echado y Cristo vencerlo, él sabe que ya va a llegar su momento, en donde la profecía de Génesis 3:15 se va a cumplir, en donde será aplastado y será destruido. ¿Cuántos dicen amén? Pero, como ya no se puede desquitar con el hijo, como ya no se puede quitar con la simiente, ¿con quién se desquita el diablo? Versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Así que, ¿qué hace el diablo? Ya el hijo subió, ya venció en el año 31. Ahora, ¿con quién me voy a desquitar? Con la iglesia. Ahora le voy a llevar toda mi ira y toda la furia a la iglesia. ¿Y cómo fue que el diablo comenzó su guerra con la iglesia? Por medio del imperio romano, ¿verdad? Los cristianos eran perseguidos, dados a los leones, sacrificados, quemados vivos. El imperio romano quiso destruirlo, pero mientras más cristianos mataba, más crecía la iglesia por el gran testimonio de esos hombres y mujeres de valor que prefirieron la muerte que rechazar a su Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 14. Y se le dio a la mujer las 2 alas de gran águila para que volase de delante de la serpiente. ¿A dónde? Al desierto, a su lugar, donde es sustentada por tiempos y la mitad de un. Ese versículo 14 es paralelo al versículo 6, donde dice que la mujer huye ¿a dónde? Al desierto. Ahora escuchemos bien. Primero el diablo le trató de hacer la guerra por medio del imperio romano, atacando y destruyendo. Pero luego dice ahí que la mujer huye al desierto. Ahora, si el mar representa
pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, donde hay grandes poblaciones y grandes multitudes de personas, significa que el desierto es ¿qué? Lo contrario, porque en el desierto no hay agua. Implica que entonces que si el desierto no hay agua, significa que el desierto es un lugar donde no hay pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. En otras palabras, no hay nadie. ¿Están conmigo? Así que la mujer huye a un lugar donde no hay personas. ¿Para qué? Para poder adorar a su Dios como Él lo exige en su palabra. Amén. Dice aquí por 1200 tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué es eso? 42 meses o 1260 días, que comenzó ¿en qué año? En el 538 y terminó en el 1798. Lo que significa que la mujer, aproximadamente desde el año 538, de la persecución del Imperio Romano, huye al desierto, ¿verdad? Huye al desierto y Dios la protege en el desierto, porque dice que ahí es sustentada por 1260 años. Si usted busca la historia de la iglesia cristiana, es increíble, porque ¿qué hace la iglesia después de la persecución romana? La iglesia ¿qué? Se huye ¿a dónde? A las montañas en Europa, lo que se conoce los grupos como los valdenses, y muchos grupos cristianos que simplemente querían adorar a Dios, pero ya se acuerdan qué pasó en el 538. ¿Quién se levanta? El papado se levanta, ¿verdad? Y ya el cristianismo no es perseguido, sino que ahora ¿qué? Tratan de infiltrarlo, tratan de unirlo. Y esta gente dijeron, nosotros no queremos un cristianismo infiltrado, no queremos un cristianismo paganizado, nosotros queremos adorar a Dios de acuerdo a nuestra libertad de conciencia. Y alrededor del mismo tiempo huyen. ¿A qué? A las montañas, huyen. Y esa es la historia en Europa, ¿sí o no? Fascinante. Versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por él río. Así que ya sabemos que el río, las aguas representan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y sucedió o no sucedió dentro de Europa que la iglesia fue atacada, ¿sí o no? Si no se utilizó los poderes de Europa para destruir por medio de ejércitos a la mujer, a la iglesia, ¿sí o no? Claro que sí, durante esos 1260 años. Pero mire lo que dice el versículo 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Así que la mujer, la iglesia, el pueblo de Dios estaba siendo atacada, ¿sí o no? ¿Por cuánto tiempo fue sostenida o cuidada? 1260 años, pero luego dice que ¿quién ayuda a la mujer? La tierra. La tierra ayuda a la mujer. Y la tierra, interesantemente, como leímos en Apocalipsis 13, la segunda bestia se levanta ¿de dónde? De la tierra, porque esta es la etapa inicial de la segunda bestia antes de convertirse en bestia. Esta es la tierra, la mujer huye a la tierra. Y dice el versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, o resto, el remanente de la simiente de ella. Ya sabemos que la simiente o la descendencia de la mujer es Cristo, y el resto, el remanente de Cristo es su pueblo, su iglesia. ¿Están conmigo? ¿Y quiénes son ellos? Los que guardan ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios y tienen él. Increíble, yo no sé, quizás que usted nunca se haya dado cuenta en Apocalipsis capítulo 12, en la historia cronológica de la iglesia. Amén. Desde antes de la llegada de Cristo hasta el tiempo del fin. Porque ese versículo 17 tiene que ver con lo que le va a pasar al pueblo de Dios al final. El diablo le va a hacer ¿la qué? La guerra. Pero quiero que noten esto. Dentro de Apocalipsis 12 nos habla de las 4 etapas de la iglesia, del pueblo de Dios. La primera es cuando el nacimiento de Cristo, que ocurre ¿en qué lugar? En Asia, ¿verdad? En el Medio Oriente, en Jerusalén, en toda esa área es que nace Cristo, ¿verdad? Ahí es donde está la iglesia, se levanta en la tierra de Canaán, ¿sí o no? Pero luego entonces nos dice que cuando el diablo desciende a la tierra, persigue a la mujer, ¿verdad? Los versículos 12 y 13. Y esa persecución ocurrió ¿en qué parte? Entre Asia y Europa, ¿verdad? Porque el Imperio Romano dominaba ese territorio y mandaba matar a los cristianos. Eso ocurrió del año 31 al 538. Pero luego en el 14 y el 15 nos habla de la tercera etapa, que fueron ¿qué? Que la mujer fue sustentada, cuidada por 1260 años. ¿En dónde? En el
en el desierto. La mujer huye al desierto en donde es sustentada, y ahí nuevamente estamos ya enfocándonos más dentro específicamente del área de Europa, del papado. Pero noten la última etapa de la iglesia en Apocalipsis capítulo 12, porque dice que entonces la mujer, el dragón le echó ¿qué? Ríos como de agua para destruir y acabar con ella. Pero ¿qué pasó? Dios la sustentó por 1260 años, pero después, ¿qué sucedió? ¿Quién ayuda a la mujer? La tierra. ¿Por qué la tierra la ayuda? Pues porque familia. ¿Por qué? Apocalipsis 12, 16, 17. La tierra la ayuda. Ya Dios no está cuidando a su iglesia. ¿Sabe por qué Dios no la tiene que sostener? Porque ahora la tierra la cuida. Amén. Por 1260 años la sostuvo, la cuidó. Pero ella luego va a un lugar que es la tierra, en donde ¿qué? En donde Dios no la tiene que proteger ya, porque ella está libre en la tierra. Amén. Está tranquila en la tierra, pero esa misma tierra, dice el versículo 17, que se va a levantar en contra de ella. Pero vamos aquí. Entonces el versículo 16 y 17 habla de la iglesia o el pueblo de Dios huyendo de la persecución papal y de la persecución europea para salir y buscar. Y esa tierra protege y cuida a la mujer. ¿Están conmigo? Así que aquí están las 4 etapas. La pregunta es: ¿en dónde será esta última etapa? Es interesante, familia, notar que en Apocalipsis 12 dice que la mujer o el pueblo de Dios está siendo atacado por el dragón, que tiene ¿qué? 7 cabezas y 10 cuernos, ¿sí o no? Eso es lo que dice el capítulo 12. Hasta el final, dice, el dragón le hace la guerra a la mujer. Pero en Apocalipsis capítulo 17 dice que hay otra mujer, Babilonia, y a ella está sentada sobre ¿qué? Sobre una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Están conmigo? Y esta mujer se le llama la ramera o Babilonia. ¿Por qué? Porque, familia, cuando miramos aquí la guerra que el diablo le está haciendo a la iglesia o el pueblo de Dios hasta el tiempo del fin, se la está haciendo por medio de esta otra mujer. ¿Están conmigo? ¿Cuadraron? ¿Vieron eso? Increíble. Juan está describiéndonos el mismo evento desde otra perspectiva. Mañana vamos a entrar en detalle en Apocalipsis capítulo 17, porque vamos a ver el paralelismo entre estas profecías. ¿Están conmigo, sí o no? Ahora vamos a mirar las características pasadas y presentes de la segunda bestia, y vamos a ver claramente identificadas, y luego vamos a ver lo que va a acontecer en el futuro, que van a ser los temas que van a seguir más adelante. Primero, la territoria o la tierra protege a la iglesia o la mujer ¿de quién? De la serpiente o el dragón, que es cuando el diablo une ¿qué? El Estado y la iglesia, ¿verdad? Cuando utiliza los poderes del Estado para acabar o destruir a la iglesia. Así que la tierra protege a la iglesia en su primera instancia. Número 2, dice Apocalipsis 13:11, después vi que otra bestia que subía de la tierra. Ya sabemos que después implicaba después del versículo ¿qué? Del versículo 10, cuando decía que llevaba en cautivo y mataba a espada. Y ya sabemos que eso le ocurrió al papado en el año 1798. Así que el después vi otra bestia, o sea, él vio la segunda bestia después de ¿qué? De la caída del papado en el 1798. Entonces dice, después del 1798, como sabemos, una bestia quiere decir que es un poder mundial ¿qué? Predominante. La palabra subía, cuando dice después vi otra bestia que subía de la tierra, esa palabra subía, es la palabra griego para subir, es anabaino. Anabaino significa crecer o florecer y se utiliza en el contexto del desarrollo de una planta. En otras palabras, esta segunda bestia sube o crece como lentamente solito. Si usted nota, todas las otras bestias que hacen, conquistan una bestia para convertirse en una bestia. Esta segunda bestia dice que sube de la tierra, crece lentamente, crece ¿qué? Solito. No tuvo que conquistar otra bestia o otra nación para convertirse en una bestia. ¿Están conmigo? No conquista a otra bestia o otra nación. Se levanta de la tierra, no del mar, que ayuda a la mujer. Miren qué interesante. Si el mar representa pueblos, muchedumbres, naciones y
Lenguas, ¿verdad? Muchedumbres. El desierto, ¿qué representa? Que no hay nada de personas, ¿verdad? En desierto significa que no hay personas, no hay seres humanos ahí. Pero la tierra es un punto, ¿qué? Medio. ¿Están conmigo? Es un punto medio, lo que significa que este lugar donde la mujer huye, la tierra, no tiene pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, monarquías, grandes gobiernos, naciones, pero tampoco está ¿qué? Vacía. Hay gente, hay personas, pero no ¿qué? No están organizadas como lo era Europa en ese momento. ¿Están conmigo? Donde había grandes naciones y poblaciones de personas. Habían personas, pero no había muchas personas. ¿Están conmigo, sí o no? Se levanta de la tierra, no del mar, ¿verdad? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas que ayudan a la mujer. Miren la número 3. Dice la profecía que tenía 2 cuernos semejantes a los de un ¿qué? Muy bien. El cordero ya sabemos que ¿quién? Cristo. Pero ¿qué clase de cordero es? ¿Qué clase de oveja es un cordero? Joven. Muy bien, joven, es un cordero, ¿verdad? Es recién, es jovencito, un muchachito. Así que esta nación se le representa por medio de un cordero porque es una nación que joven. Ahora, cordero nos está diciendo también que no solamente es una nación joven, sino también es una nación que tiene ¿qué? Tiene algo de Cristo, tiene similitud de Cristo. Y noten esto, tiene algo de Jesús, ¿verdad que sí? 2 cuernos o reinos juntos pero separados e iguales. ¿Por qué le digo esto? Porque si se acuerdan en la profecía de Daniel capítulo 8 nos habló del carnero. ¿Se acuerdan del carnero? ¿Cuántos cuernos tenía el carnero? 2. Pero ¿qué era lo que resaltaba de los cuernos del carnero? Que uno era más alto que el otro y luego con el tiempo que eso ocurrió, el otro cuerno se levantó. O sea, había un ¿qué? Un desbalance entre estos 2 cuernos. ¿Están conmigo? Si usted nota en los 2 cuernos de este cordero, de esta bestia que tiene cuernos de cordero, ahí no hay un desbalance, ¿verdad? Esos 2 cuernos están ¿cómo? Balanceados. ¿Están conmigo? Ahora, ya sabemos que cuando los cuernos se representan dentro de una bestia, esos cuernos representan ¿qué cosa? Reinos o naciones. Son más pequeños, ¿verdad? En el contexto del tamaño, pero no es una bestia, sino que son 2 reinos. Lo que quiere decir que en esta bestia, esta segunda bestia, hay 2 reinos representados por 2 cuernos. Pero estos cuernos, uno no está por encima del otro. ¿Están conmigo? Están balanceados, no hay un desnivel. Ahora, no hay diademas ni coronas, no hay monarquías ni reyes. Si usted se acuerda de la bestia de Apocalipsis 13, dice que tiene 10 ¿qué? 7 cabezas con 10 cuernos. Y los cuernos tienen ¿qué? Diademas. ¿Y los diademas qué representan? Reinados, ¿verdad? Los reyes. Los reyes eran de Europa, eran reyes y reinas, ¿sí o no? Eran monarquías. Pero si notan en esta segunda bestia, no hay diademas, ¿verdad? No hay diademas en los cuernos, lo que significa que no hay ¿qué? No hay monarquías ni hay reyes. Ahora, regresando al punto de los 2 reinos. Ya que esta segunda bestia son cuernos de cordero, quiere decir que podemos encontrar qué representan estos 2 reinos buscando 2 reinos que reconoció Jesucristo. Pregunta, ¿Cristo reconoció o no que reconoció 2 reinos? Claro que sí. Vayan conmigo por favor a Juan capítulo 19 para ver si encontramos uno de esos reinos. Juan capítulo 19, versículo 9. Juan 19. Juan capítulo 19 y vamos a comenzar en el versículo 9. ¿Están ahí? Dice ahí, aquí está Cristo frente a Pilato. Dice, entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no respondió. Entonces le dijo Pilato, ¿no me hablas? ¿No sabes que tengo qué? Autoridad para crucificarte y autoridad para soltarte. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te hubiera sido dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Le hago una pregunta. ¿Pilato tenía autoridad? Sí. ¿Qué autoridad tenía Pilato? ¿O qué autoridad representaba Pilato? El poder civil, el poder romano, el poder civil. Segunda pregunta, ¿Cristo reconoció su autoridad? Sí. ¿Por qué? ¿Qué le dijo? Él dijo, es cierto, tú tienes autoridad,
¿verdad? Tú tienes autoridad para crucificarme, pero la autoridad o el poder que tú tienes, ¿de dónde viene? De arriba. Pero ¿reconoció Jesucristo el poder civil? ¿Sí? ¿Se rebeló en algún momento Jesucristo contra el poder civil? No, nunca, ¿verdad que sí? Nunca. Así que pregunta, ¿reconoció Jesucristo el reino civil o el reino político? Sí, claro que sí. Claro que sí. Y mire lo que dice Mateo 4:17. Arrepentidos porque el reino de los cielos sea ¿qué? Así que ¿cuántos reinos reconoce Jesucristo? El reino del cielo, el reino religioso y el reino ¿qué? El reino civil político. ¿Están conmigo? Vamos a ver ya mismo que en este reino estos dos están representados, tanto el poder civil político como el poder religioso de la iglesia. Están juntos en la bestia, en el reino, pero si notan que están separados. Uno no domina el otro. ¿Cuántos dicen amén? Es lindo. ¿Eso no es bíblico, sí o no? Claro que sí es bíblico. Ahí están los dos reinos. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso dijo Jesucristo en Mateo 22:21. Entonces Él les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesucristo claramente haciendo una separación entre Estado e iglesia. Reconoce el Estado, paga tus impuestos, séle fiel, obedece las leyes, pero también ¿qué? Reconoce a Dios, obedece a Dios y paga y da tus diezmos y tus ofrendas, ¿sí o no? ¿Verdad? Ambos están ahí. Cristo dice, no desacredites a ninguno de los dos, reconócelo a ambos. Número 4, en el versículo 14 de Apocalipsis 13 dice que manda a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Esa palabra manda es la palabra griego lego, y la palabra manda significa pedir o persuadir. En la versión del King James dice that they should. O sea que deberían los moradores de la tierra hacerle una imagen a la bestia. En otras palabras, cuando tú estás persuadiendo, tú estás haciendo ¿qué tipo de política? Es una democracia. ¿Están conmigo? Porque estás persuadiendo. No es a la fuerza inicialmente, sino que es por medio de la persuasión. Eso no es lo que hacen los políticos. Por medio de números o de grandes oradores o de discursos, ellos te persuaden para que tú ¿qué? Para que tú sigas o lo apoyes sus políticas. ¿Están conmigo? Así que es una nación con principios ¿qué? Porque en su estado inicial manda o persuade a los moradores a hacerle la imagen a la bestia. Aquí está el resumen de las características presentes y pasadas. ¿Están conmigo? Primero sacamos las presentes y las pasadas, luego vamos a hablar de las futuras. Número 1. Refugió a los cristianos huyendo de la persecución religiosa en Europa. Número 2, se convierte en una bestia, en una superpotencia mundial después del año 1798, ¿verdad? Y tiene que ser una bestia, o sea que es un poder militar, político, económico, cultural y tecnológico. Número 3, es un cordero, en otras palabras, es una nación joven que no conquista a otra nación, sino que subió al poder lentamente. Número 4, sube o crece donde no hay pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, monarquías y reinados, sino que había gente, pero había muy poca gente. Número 5, separa ¿qué cosa? La iglesia y el Estado. Tiene ambos poderes representados, pero están separados iguales. En otras palabras, no hay papado y tampoco hay ¿qué? Porque no tenían coronas. Número 6, es un país cristiano porque es cordero, ¿verdad? Tiene algo de cordero y algo de dragón, pero tiene entonces como cordero no solamente que significa que es joven, sino que tiene que ser un país que cristiano con principios democráticos. Familia, reuniendo estas características y reuniendo lo que Apocalipsis 12 y 13 nos dice sobre esta segunda bestia, solamente hay una nación sobre la tierra que se levanta después del año 1798, que cuadra con toda y cada una de estas características que nos habla el libro de Apocalipsis, y esa nación, familia, que es la segunda bestia, la segunda nación, que es la que le va a levantar o le va a dar el poder civil nuevamente al Vaticano, es nada más y nada menos que los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos de América. Ahora, antes de que pegue el grito en el cielo, ¿verdad? Porque aquí este tema no es tan... En Estados Unidos cuando lo doy ya tengo que tener un poco más de tacto, porque la gente se pone más patrióticos que cristianos muchas veces, ¿verdad? Vamos entonces a mirar las características para ver si esto no ocurre, y mayormente vamos a ver
cómo es que estas cosas se van a desarrollar. Y usted va a ver algo en esta noche, familia, y por el resto de este seminario, que la evidencia es tan y tan increíble de las cosas que están pasando y las que han pasado, que usted se va a quedar con la quijada en el piso. Número 1, Charles Krauteheimer, historiador y periodista del Washington Post, dijo: el hecho es que ningún país, hablando como de Estados Unidos, ha sido tan dominante cultural, económica, tecnológica y militarmente en la historia del mundo. ¿Desde quién? Desde el Imperio Romano. Es interesante notar que la primera bestia cae y mientras la primera cae, la segunda ¿qué? Se está levantando. Y es más interesante notar aún que la segunda bestia se levanta a causa de ¿qué? De los abusos de la primera bestia. Fascinante. Número 1, protege a los cristianos de la persecución del Estado de la Iglesia en Europa. Pregunta, ¿cuadra con Estados Unidos, sí o no? La profecía decía que estaba la mujer, el pueblo de Dios, huyendo de Europa, huyendo primero de la opresión y del Estado de la Iglesia tratando de destruirla. ¿Y a dónde fue que se huyó? ¿A dónde fue que corrió? Pues familia, corrió al territorio conocido como los Estados Unidos de América. Hay muchas razones por las cuales los europeos salieron de allá, pero una de las razones principales es que el grupo de peregrinos estaba buscando ¿qué? Adorar libremente a Dios, porque en Europa ya no podían, en Inglaterra ya en todas partes ya era una opresión que tenían y no tenían la libertad de hacerlo, y por eso dice Dios que la protegí por 1260 años, pero luego la llevo a este lugar para que Dios no la tiene que proteger porque ahora está ¿qué? Está libre, no tiene que preocuparse por la opresión y la persecución. Y por eso cuando miramos las 4 etapas, primero la etapa inicial fue en el área de Asia, luego una combinación de Asia y Europa con el Imperio Romano, luego en Europa se concentra el papado y luego ¿a dónde huye después de Europa la iglesia? A los Estados Unidos de América. ¿Están conmigo, sí o no? ¿Y qué etapa de la iglesia huye a la tierra? ¿La iglesia qué? Protestante. ¿Están conmigo? Estaban huyendo de los abusos del Vaticano y de las demás cosas que estuvieron pasando en Europa. ¿Cuántos están conmigo? Número 2, después vi otra bestia que subía ¿de dónde? De la tierra. ¿Después de qué año? Del 1798. Es una superpotencia mundial, subía, ¿verdad? O crecía lentamente solo, no tuvo que conquistar otra bestia en comparación con las otras bestias de Apocalipsis. No conquista otra bestia y se levanta de la tierra que ayudó a la mujer, la iglesia. Se me quedó el acento ahí. Los Estados Unidos de América declararon su independencia en el año 1776. La Constitución se votó en el 1787. Se adoptó la Declaración de Derechos en el 1791 y Estados Unidos fue claramente reconocido como un poder mundial después del año 1798. La primera bestia cayendo y la otra ¿qué? Levantándose poco a poco hasta convertirse en ¿qué? Y por eso Juan dice, vi aquella que cuando cayó, pero luego después vi otra que se levanta. ¿Están conmigo? Dice número 3, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, ¿verdad? Los 2 cuernos o reinos estaban dentro de esta bestia, juntos, pero ¿qué? Separados e iguales, ¿verdad? Vimos que tiene cordero, o sea que es una nación joven. Estados Unidos es una nación joven en comparación con las naciones de Europa. Es un bebé, ¿verdad? Es un bebé y tiene principios cristianos. Pregunta, ¿tienen principios cristianos los Estados Unidos? ¿Los fundadores comenzaron esta nación basándose en principios cristianos? Claro que sí. Y son 2 reinos que Jesús reconoció, tanto el Estado como la iglesia. Si usted se quedó dormido durante la clase de historia de los Estados Unidos, nos enseñan claramente que la nación de los Estados Unidos, los fundadores eran que en su gran mayoría eran hombres cristianos. Hombres cristianos que se unieron, que vinieron y salieron y que dijeron, nosotros queremos levantar una nación, pero no queremos nada que ver con lo que está pasando en Europa. ¿Sí o no? Nada que ver, porque ya ellos conocían y entendían muy bien cuál era el problema cuando no hay separación de iglesia y Estado. Y ellos dijeron, no, nosotros queremos levantar una nación que no tengamos ese problema, que esté representado la iglesia, claro que sí, pero ¿qué? Que la iglesia no le dice al Estado qué hacer y el Estado no le dice a la iglesia qué hacer. Juntos pero separados. ¿Están conmigo?
el preámbulo de la Constitución, sostenemos como evidentes por sí mismos dichas verdades, que todos los hombres son creados ¿qué? Y que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. Familia, esto quizás para nosotros no suena en algo revolucionario, pero esto para ese tiempo era una cosa bárbara. Que todos los hombres son creados iguales. Claro, en ese momento no incluía a las mujeres, pero estamos hablando de otra cosa, ni los esclavos, ¿verdad? Pero dentro de la filosofía, por lo menos está ¿qué? Que los hombres, los seres humanos son iguales. Que un rey no está más divino que una persona que trabaja en la agricultura. ¿Están conmigo? Esto es algo revolucionario lo que hicieron en los Estados Unidos. Dice que esta es la libertad, entre esto está la vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad. Que para garantizar estos derechos se instituyan entre los hombres los gobiernos que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados. Nuevamente, esto es algo revolucionario. ¿Qué? Increíble. Que el rey no es el que dice lo que va y se acabó y nadie le pregunta. No. ¿De dónde viene el poder en este gobierno? Del pueblo. ¿Verdad que sí? Dice aquí, la Carta de Derechos es el término por el que se conocen las primeras 10 enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos de América. Estas enmiendas hacen dos cosas primordialmente. Limitan el poder del gobierno federal y garantizan los derechos y libertades de quienes. Si queremos resumirlo de una manera bien interesante, limitan el poder del gobierno federal, lo que quiere decir es que, ¿qué cosa? Limitan los abusos del gobierno. ¿Están conmigo? Y el otro, garantiza los derechos y libertades de las personas, es que protege al ciudadano de la mayoría o de las masas. Que las masas no puedan imponer sus creencias sobre las minorías. ¿Están conmigo? Dos puntos muy interesantes y muy fascinantes en cuanto también a la profecía. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Y miren la primera enmienda que pusieron. Libertad de expresión, de prensa y libertad de ¿qué? Religiosa. El Congreso no aprobará ley alguna por la que adopte una religión oficial del Estado o prohíba el libre ejercicio de la misma. ¿Qué es lo que dice la primera enmienda de la Constitución, de la Carta de Derechos de la Constitución de los Estados Unidos? ¿Qué hace? Una separación de Estado e Iglesia. La Iglesia no manda, no le dice al Estado qué hacer, y el Estado tampoco le dice a la Iglesia qué hacer. ¿Están conmigo? Familia, los Estados Unidos es una nación profética. Es una nación que se levantó con principios proféticos. Amén. Se levantó y se para. Lo mismo huyendo de Europa. Esta nación que hace, nosotros vamos a evitar esos problemas. ¿Y saben qué? Los Estados Unidos, muchas personas creen que los Estados Unidos ha llegado a donde ha llegado gracias a sus mentes brillantes. En todos los países hay mentes brillantes. Gracias a los talentos de sus ciudadanos. En todos los países hay gente talentosa, ¿sí o no? ¿Sabe cuál ha sido el éxito y la razón por la que los Estados Unidos llegó al éxito que ha tenido? Es porque ¿qué hace? Separa la iglesia y el Estado. Mira lo que dice aquí. Clinton Rostier, historiador americano. Las doctrinas gemelas de la separación de iglesia y Estado y la libertad de conciencia individual son la médula de nuestra democracia, sino de hecho la más magnífica contribución de Estados Unidos a la liberación del hombre occidental. Por eso es que usted ve que casi después de Estados Unidos, casi todas las naciones, países democráticos, su constitución es un reflejo ¿de qué? De la constitución de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque funciona, ¿verdad? Dentro de ciertos límites, funciona y permite a las personas. Las dos características del sistema norteamericano de gobierno están representadas por la libertad religiosa y civil, ambas garantizadas en la Constitución de los Estados Unidos. La libertad civil halló su expresión en una forma republicana de gobierno, o sea, libertad de un ¿qué? De un rey, y la libertad religiosa en el protestantismo, libertad de un papa. ¿Están conmigo? Miren aquí Benjamin Franklin, ¿verdad? Uno de los fundadores de Estados Unidos. Cuando la religión es buena, ella se encargará de sí misma. Cuando la iglesia no es capaz de cuidar de sí misma y Dios no ve el motivo para cuidar de ella, por lo que tiene que apelar al poder civil por apoyo, mi mente me indica que esta causa está mal. ¿Qué causa? El de la iglesia teniendo que recorrer al poder civil.
La iglesia no necesita sostenimiento del poder civil ni de la política porque la iglesia se sostiene por Dios. Amén. Ella es la que la sostiene. Ella no tiene ninguna necesidad de recoger la ayuda al Estado. Dice George Washington, primer presidente de los Estados Unidos de América: todo hombre se comporta como un buen ciudadano y teniendo que rendir cuentas a Dios solo por sus opiniones religiosas, debe ser protegido en la adoración de la divinidad de acuerdo a los dictados de su propia ¿qué? Gloria a Dios. El primer presidente de los Estados Unidos que dice que cada cual debe adorar a Dios como ¿qué? Como siente la libertad. En otras palabras, ¿qué están diciendo? El gobierno no se mete en ¿qué? En la primera tabla. Eso está a libertad de cada uno. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, siempre me gusta dar el ejemplo. Por ejemplo, si está esta matita que está aquí y yo decido levantar una iglesia que se llama la iglesia de la matita, ¿verdad? Y yo en la iglesia de la matita, yo adoro esta matita y le doy gloria a esta matita. Por más absurdo que a usted le parezca lo que yo estoy haciendo, la Constitución me da esa libertad de hacerlo, ¿verdad? Ahora, el problema no soy yo, sino más el problema son los que me siguen a mí. ¿Cierto o falso? Pero yo tengo esa libertad, y el hecho de que yo tengo esa libertad, de que si yo quiero adorar esa matita, es la que permite que cada persona en esta nación, independientemente de sus creencias, o si ni siquiera quiere adorar a Dios, no quiera creer en Dios, cada cual es libre y protegido por la Constitución para hacerlo. Amén. Así que por eso es que cuando una persona quiere adorar la matita, por más absurdo que parezca, nosotros debemos, como pueblo, defenderle ese derecho, porque ese mismo derecho es el que nos da a nosotros la libertad para adorar a Dios libremente. ¿Están conmigo? Thomas Jefferson, tercer presidente; John Taylor, 10º presidente; Ulysses Grant, 18º presidente; Theodore Roosevelt, George Garfield, todos dicen lo mismo. Mira lo que dice Theodore Roosevelt: sostengo que en este país debe haber separación completa entre iglesia y Estado. O sea, todas estas, se las voy a enviar, todas estas citas, son presidentes de esta nación que durante la historia han sostenido la separación de iglesia y Estado. De hecho, John F. Kennedy, que ha sido el único presidente católico de los Estados Unidos, dice: creo en una América donde la separación de iglesia y Estado es ¿qué cosa? Absoluta, donde ningún prelado católico le diría al presidente, en caso de ser católico, cómo actuar, y ningún ministro protestante diría a sus feligreses por quién. ¿Será que eso está cambiando? Yo no sé cómo es aquí, porque yo me paso la mayor parte de mi tiempo afuera. Pero en Estados Unidos, las cosas están cambiando y vamos a hablar más adelante. La pregunta que nos hacemos: ¿cómo es posible que esta nación, fundada sobre principios cristianos, un gobierno constitucional con balance de poderes y separación de Estado e Iglesia, pueda llegar a apartarse de sus principios? ¿Qué principios? Los principios que estamos hablando, de que la profecía dice que los Estados Unidos, ¿qué va a hacer? Se va a levantar en unión con el Vaticano y va a poner a un lado la Constitución. ¿Cómo es posible que esta nación llegaría a hacer algo así? ¿Cuándo fue que comenzó este cambio en los Estados Unidos? Pues familia, todo comenzó aquí. Todo el cambio de la posición, de la trayectoria de Estados Unidos comenzó con esta reunión. Este es el presidente Ronald Reagan y este es el Papa Juan Pablo II. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué cambio histórico y profético ocurrió en este momento, familia? Dice la revista Time, la Alianza Santa, cómo Reagan y el Papa conspiraron para asistir a Polonia en su movimiento y la caída ¿del qué? Del comunismo. Estos dos grandes familias, estos dos grandes líderes se unieron con un propósito bien sencillo. ¿La caída de qué? Del comunismo. Ahora, pregunta: ¿el comunismo es un problema, sí o no? Claro que sí, ¿verdad que sí? Es un sistema que no hay libertad. Usted está forzado, obligado. Es un sistema anti Dios, es un sistema ateo. ¿Tiene problemas serios, sí o no? Claro que sí. Pero le pregunto, ¿el lugar de la iglesia es estar involucrado en asuntos políticos para los golpes de estados o para tumbar gobiernos o naciones? ¿Cuál es el lugar de la iglesia? Llevar el evangelio eterno para la salvación de las almas. ¿Qué hace la iglesia envuelto en algo así? Alianza Santa. Miren lo que dice aquí: las llaves de esta sangre
el Papa Juan Pablo II en contra de Rusia y el oeste por el control del nuevo orden mundial. ¿Quién escribió este libro? Este libro lo escribió un señor llamado Malachi Martin. Malachi Martin es un erudito teólogo, sacerdote jesuita. Él era amigo íntimo de Papa Juan Pablo II y él escribió un libro sobre los planes o sobre las cosas, el plan mundial del papado en contra de quiénes, de la Unión Soviética, del comunismo y de quién, de los Estados Unidos, el oeste básicamente, que eran los líderes. ¿Están conmigo? Miren lo que dice aquí en el libro, en la página 15. Había una competencia de 3 vías para establecer el primer gobierno mundial en la historia de la humanidad. ¿Y quién eran los 3 que estaban compitiendo? El capitalismo por medio de Estados Unidos, el catolicismo por medio del Vaticano y el comunismo por medio de ¿quién? Dice Malachi Martin nuevamente que estos 3 estaban combatiendo para establecer un ¿qué? Un nuevo orden mundial. Yo le dije a ustedes que el término nuevo orden mundial es el término popular por el que se conoce. La Biblia le llama al nuevo orden mundial Babilonia. Babilonia es este nuevo orden mundial. ¿Y qué más dice él? Que cuando tú miras estos 3 que estaban en competencia, de momento el tercero estaba de más. Y estos 2 se unieron. ¿Y qué hicieron estas 2 potencias? Tumbaron al tercero. ¿Poderoso esa unión, sí o no? ¿Tumbaron ellos una bestia? ¿Era la Unión Soviética una superpotencia mundial? Oh sí, y estos 2 se unieron y ¿qué dijeron? ¡Wow! Esta unión es tremenda. ¿Ustedes creen que ellos van a soltar ese poder? Oh, no. No, ¿cómo lo vamos a soltar? Si mira cuán poderosos somos juntos. Y ahí, familia, comienza esta unión entre el papado y Estados Unidos. ¿Para qué? Pues primero estaban en contra, ¿verdad? La historia enseña claramente que los Estados Unidos era una nación protestante que no quería nada que ver con el Vaticano. Pero este cambio lo llevó todo en otra dirección, en otro giro. Y le voy a decir lo que le vamos a probar durante estas semanas. El plan del papado es un plan bien simple. Primero, ese sistema del nuevo orden mundial es la unión de todas las iglesias cristianas y la unión de todos los gobiernos del mundo. Ese es el plan. Y usted me dirá, eso suena absurdo. Eso es una conspiración, lo que tú estás hablando. Bueno, primero te voy a decir que es profético y mira la evidencia. Dice aquí en el mismo libro, Las llaves de esta sangre, de Malachi Martin, página 455. La meta de Juan Pablo II, o del papado, es una estructura, una sola estructura que geopolítica, o sea, un solo ¿qué? Un gobierno mundial para la sociedad de naciones, todo el mundo, diseñado y mantenido de acuerdo a los planes éticos y doctrinales del cristianismo, como es enseñado y propagado por Jesucristo. ¿Quién es el que está estableciendo los planes éticos y doctrinales para esta unión y un solo gobierno mundial? Por el pontífice romano como el vicario de Cristo en la tierra. ¿Están conmigo? ¿Sí o no? Ese es el plan. Un solo ¿qué? Pregunta, ¿no hay una estructura similar en el mundo ahora mismo? En donde todos los gobiernos están unidos y hay un sistema mundial de gobierno. ¿Se llama cómo? Las Naciones Unidas. Y ahí comenzó. Juan Pablo y Reagan. Luego Reagan pasa y luego entra George Bush, padre, ¿verdad? Y la relación se va ¿qué? Fortaleciendo. Ahí está Clinton con Juan Pablo, ahí está George Bush con Juan Pablo, ¿verdad? Y miren lo que dijo George Bush sobre Papa Juan Pablo II. El presidente George Bush dijo: la mejor manera de honrar al Papa Juan Pablo II, realmente uno de los grandes hombres, es tomar en serio sus enseñanzas, es escuchar sus palabras y poner sus palabras en acción aquí en Estados Unidos. Este es un reto que aceptamos, un precedente metodista fortaleciendo, diciendo lo que él dice es lo que deberíamos estar haciendo, ¿verdad?
aceptamos ese reto. Luego saben que Juan Pablo muere, ¿verdad? No sé si usted vio este funeral. Nunca en la historia del mundo ha habido un funeral como este. Nunca, ninguno, jamás ha habido un funeral como este. Todos los cabezas de Estado, todos los presidentes, los primeros ministros de casi la gran mayoría de los países vinieron. Y en este evento específicamente sucedió algo lo que casi nunca sucede. 3 presidentes americanos vivos estaban ahí. El que faltaba era Jimmy Carter, que dicen que supuestamente estaba enfermo. Pero yo imagino que él vio esto y no le gustó el olor de lo que venía. 3 presidentes vivos de los Estados Unidos en el funeral de un papa. Si tuviera George Washington y Lincoln y todos ellos vivos, se caen para atrás y vuelven y les dan un patatú y se mueren nuevamente. ¿Qué? Familia, y miren esto, lo que comenzó como un funeral con 3 presidentes americanos, y no solamente ellos, todos los gobernantes de la tierra, terminó con 3 presidentes americanos y todas las cabezas de Estado del mundo de rodillas ante el cadáver de un papa. Increíble esa imagen. De rodilla ante un cadáver. Fascinante, familia, lo que estamos viendo. Entonces luego viene Benedicto, que no lo querían mucho, pero ahí estaba, ¿verdad? Le seguían, ahí está. Luego Bush pasa, luego viene Obama, luego Benedicto lo renuncian, luego viene ¿quién? Francisco y Obama, y esto viene por ahí muy pronto, familia. No se crea que no viene por ahí. Trompita y Francisco se van a reunir muy pronto, ¿verdad? Es inevitable. ¿Por qué? Porque son las 2 personas más poderosas sobre la tierra. Son las 2 personas más poderosas que se van a unir, uno con el poder religioso y el otro con el poder político, civil. Y esta reunión va a pasar muy pronto, no se crea. Aunque tuvieron su disputa en medio de las elecciones porque se le va en contra de todo el mundo, pero ya eventualmente tienen que hablar, si tienen que sentarse juntos. ¿Por qué? Porque la relación y el poder que tienen estas 2 naciones juntas ya es una cosa que no puede dar marcha atrás, no importa quiénes estén. Ahora usted me dirá, bueno, Carlos, gracias a Dios que existe la separación de poderes, porque quizás el Ejecutivo, quizás se ha fortalecido la relación entre las ramas ejecutivo con el papado. Pero definitivamente, como hay separación de poderes, por más que el Papa trate de enamorar al presidente de los Estados Unidos, para eso está la separación de poderes. Pues miren qué interesante esta imagen, porque ahí está Francisco, ahí están los que eran los líderes del Congreso, ¿verdad? El presidente del Senado, el vicepresidente y el de la Cámara de Representantes. Interesantemente, ambos eran católicos. Ambos eran católicos. De hecho, a él lo invitaron porque la mayoría de los líderes congresistas de los Estados Unidos son católicos. Ahora está Paul Ryan y Mitch McConnell. En ese caso, el vicepresidente que es Mike Pence, Paul Ryan es católico y Pence era católico, ahora es evangélico, pero están ellos cortados con la misma tijera. Pendiente a ese muchachito, Paul Ryan. Vamos a ir a eso. Y Paul Ryan, que es el que dirige la Cámara de Representantes ahora, familia, es católico. Y ese muchacho es la superestrella del Partido Republicano. Ese muchacho está enfilándose. Cuando Trump se va a caer solo, ¿verdad? Se va a caer. Va a venir una presidencia demócrata después y va a venir Paul Ryan a convertirse en el presidente. Y va a ser una cosa interesante ver nuevamente eso. Pero eso le vamos a hablar un poquito más después. Y aquí esta familia cuando Francisco habló frente al Congreso de los Estados Unidos. ¿Cómo fue eso? Eso fue una cosa... eso fue... un enamoramiento que tenían el Senado, el Congreso, es una cosa increíble. Ahora usted dirá, bueno, Carlos, está bien, tienes el Ejecutivo y tienes el Legislativo que parece que están ahí juntitos, pero definitivamente, si algo llegara a pasar en donde hubiera una unión, donde el gobierno de Estados Unidos por medio del Ejecutivo o el Legislativo se tratara de unir con el papado, definitivamente ahí está la tercera rama del gobierno, que es la judicial, y ellos le van a poner un pare a algo que podría ocurrir. Pues interesante, familia, aquí está la composición del Tribunal Supremo hasta que murió el juez Scalia, ¿verdad? Y si usted cuenta de los 9, cuando estaba Scalia, 6 de los 9 jueces del Tribunal Supremo eran católicos. Scalia murió, lo que quiere decir que hay una vacante
Y ahora mismo hay 8 de los cuales, ¿cuántos? 5 son católicos. Lo que significa que cuando vuelvan a escoger el próximo juez del Tribunal Supremo, independientemente de cuál sea su creencia, que el que tienen en fila es cristiano pero no es católico, independientemente, la mayoría de los jueces del Tribunal Supremo son ¿qué? Son católicos. ¿Están conmigo? O sea que el gobierno de Estados Unidos está, podemos decir, dominado mayormente por católicos. Eso no es ninguna sorpresa. Eso ya está en pie. ¿Están conmigo? Mira lo que dijo Antonin Scalia, juez del Tribunal Supremo, en el 1992. Siempre se les chispotea a la gente algo. En el futuro, dice Scalia, antes de morir, las decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos se decidirá sobre la base del beneficio ¿de qué? De la mayoría y los valores tradicionales en lugar de los derechos individuales de conciencia. Ese no es lo que habíamos hablado sobre la Carta de Derechos, ¿verdad? Que decía que proteger a las personas del gobierno, de los abusos del gobierno, y proteger a la minoría de las creencias de la mayoría. Él mismo está diciendo que la mayoría y las creencias tradicionales van por encima de la libertad de conciencia. Mire lo que dije William Rehnquist, que fue el que era el jefe del Tribunal Supremo que ya murió. Él dijo en el 1991, el muro de separación entre iglesia y Estado es una metáfora basada en mala historia. Debe ser franca y explícitamente abandonado. El jefe del Tribunal Supremo diciendo que eso no debería estar ni ahí. Familia, no sabe si ustedes conocen quién es este señor. Se llama Jeff Sessions. Él es el Attorney General. En otras palabras, él es el abogado más poderoso de los Estados Unidos, ¿verdad? Él es el que dirige el Departamento de Justicia. ¿Sabe cuál es su mentalidad y su filosofía también en cuanto al estado de la libertad, la separación de Estado e Iglesia? Dijo él, el congresista Jeff Sessions de Alabama, él era congresista, ya no, y senador, llamó la separación entre la Iglesia y el Estado como una doctrina que, o sea, que no está en la Constitución. Y dijo que es una cosa reciente, que es antihistórica e inconstitucional. O sea, la persona, el abogado de más alto rango en la nación de los Estados Unidos, que cree que el asunto del Estado de la Iglesia, eso no es constitucional. Juan Pablo dijo en el 1978, eso salió en la revista Time. En su gira por Polonia en 1978, el Papa Juan Pablo II denunció el materialismo excesivo, está bien, y la separación ¿de qué? Le hago una pregunta. ¿Por qué usted cree que Juan Pablo denunció la separación de iglesia y Estado? Pensemos, ¿por qué? Porque él no puede tener el poder. Él no quiere que haya separación de iglesia y Estado. ¿Qué es lo que quiere? Que hay que tener ambos poderes, ¿me entienden? Limita su influencia, limita su alcance. Acuérdense lo que le dije, el papado no fue que tuvo una revelación y dijo, wow, pero qué barbaridad lo que estamos haciendo aquí. Deberíamos dejar de hacerlo. A ellos les fue quitado el poder. Su mentalidad es que ellos deberían tener el poder. Y deja que vea una cita que vamos a presentar más adelante. Yo solamente le estoy dando cosquillita con esto. Mira lo que dije, esto pasó ahora el 15 de enero del 2015. Este es Francisco hablando. Dice, el Papa Francisco dijo el jueves que hay límites ¿a qué cosa? A la libertad de expresión. Sobre todo cuando se insulta o ridiculiza la fe de alguien. Lo que quiere decir es que antes de ridiculizar la fe de alguien, como quiera, hay límites a la libertad de expresión. Mira lo que dice. A modo de ejemplo se refirió a Alberto Gaspari, quien organiza los viajes del Papa y estaba en pie a su lado en el avión papal. Sí, dice Francisco, si mi buen amigo el doctor Gaspari dice una palabra de maldición contra mi madre, ¿puede esperar un qué? Y es santísimo, dijo Francis, lanzando un puño de broma hacia él. Es normal, no se puede provocar, no puedes insultar la fe de los demás, no te puedes burlar de la fe de los demás. ¿Qué le está diciendo? Que si una persona ridiculiza o se burla de la fe de alguien, debe ser ¿qué? Silenciado. Hay tantas personas que hablan mal de las religiones y de otras religiones, que se burlan de ellos, que hacen un juego de las religiones de los demás, dijo. ¿Son qué?
provocadores, y lo que le sucede a ellos es lo que le sucedería al doctor Gaspari si dice una palabra de maldición contra mi madre. Hay un límite. Le hago una pregunta, lo que nosotros estamos haciendo aquí, ¿podría considerarse como una burla? ¿Podría considerarse como provocadores? Sí, claro que sí, ¿verdad? Lo que nosotros estamos haciendo aquí, sabe que en muchas partes del mundo es ilegal. Yo sería arrestado por estar hablando las cosas que estoy hablando aquí. Y muy pronto, escúcheme bien, en esta nación, lo que estamos haciendo aquí se va a conocer como un crimen de odio. Porque es un tipo de discurso de odio en contra de las creencias de otros. ¿Están conmigo? Eso es lo que viene. Por eso él dice que hay una libertad ¿a qué? A la libertad de expresión hay un límite. Mira lo que dice aquí. Vaticano cree que Dios le ha concedido el derecho de controlar la conciencia y definir el castigo a los rebeldes o herejes. No ha impuesto esto, o sea, el castigo, a la fuerza como hicieron durante la Inquisición y los 1260 años, porque no tienen el poder civil para hacerlo, porque la profecía que dice que volverán a tener ese poder nuevamente, y cuando vuelvan a tener el poder, ¿qué ustedes creen que van a hacer? Si usted no sigue la línea, a usted lo van a poner en línea o lo van a matar. Eso es lo que nos está diciendo la profecía. ¿Están conmigo? Y por eso, familia, este asunto es tan importante lo que estamos hablando, porque ya estamos viendo los indicios de esta unión permanente. Ya estamos comenzando a ver cómo se ha ido fortaleciendo. Y antes de usted irse en esta noche, en unos minutos le voy a enseñar algo que le va a dejar con la boca en el piso, porque le dejé lo mejor para el final. Ahora miremos lo que está hablando. Hablaba, Apocalipsis 13:11, hablaba como un dragón. Pregunta, apariencia de cordero, pero habla como dragón. ¿Estados Unidos tiene dos caras, sí o no? Una cara de derechos humanos, de defender las libertades, de los oprimidos, ¿verdad? ¿Hace buena obra y buen trabajo en esas cosas? Sí, claro que sí. Pero no tiene otra cara de dragón los Estados Unidos. Conocemos muy bien la historia de los Estados Unidos, especialmente en Latinoamérica, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Tumbando gobiernos democráticos, la CIA, las cosas que ha hecho y podemos seguir hablando, ¿sí o no? 130 bases militares en todo el país y a mí es como que hipócrita cuando se quejan de que Putin está metiendo su dedo en la política de aquí y de allá, cuando este país lo hace con la política de todo el mundo. ¿Están conmigo? No estoy ni a favor ni en contra, nada. Yo soy un hijo de Dios, ¿están conmigo? Yo simplemente estoy mostrando la realidad, ¿sí o no? Una nación habla a través de sus leyes. Familia, Estados Unidos desde septiembre 11 fue que ha dado un giro increíble donde la Constitución de Estados Unidos la tiraron debajo de la alfombra y ya no importa. Cosas que hubieran sido ilegales antes de septiembre 11, ahora el presidente hasta habla abiertamente sobre violentar los derechos de ciertas personas. Ciudadanos americanos, familia, y acuérdense, si le violan los derechos constitucionales a un ciudadano, no se duerma que el suyo viene por ahí. Porque así como justifican uno, se lo justifican a cualquiera. Porque todo lo pintan en el nombre de la seguridad nacional. Y justifican cualquier cosa. ¿Están conmigo? Este es el asunto. Número 6, ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Pregunta, ¿están presentes el Vaticano y el Estados Unidos trabajando en conjunto? Oh, sí, cada año se va fortaleciendo esa unión. Número 7, hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Para tú obligar al mundo a adorar a la primera bestia, tú tienes que ser ¿en qué? Un poder mundial político y militar. ¿Quién es un poder más grande que Estados Unidos? ¿Quién es la única superpotencia en el mundo ahora mismo? Estados Unidos. Familia, puse aquí, el presupuesto militar de Estados Unidos es mayor que el de los próximos 10 ejércitos del mundo y el doble del presupuesto militar del segundo una nación que es China. La gente, los americanos andan por ahí diciendo por ahí, ay, que sí, Estados Unidos está perdiendo su poder y su posición. ¿Qué? El segundo ejército más poderoso de la tierra es el de China y el presupuesto militar de China es la mitad del presupuesto militar de Estados Unidos. Ni a los tobillos le llegan. ¿Están conmigo? ¿Cómo es posible? Adorar significa que entra en la esfera religiosa para obligar al mundo a obedecer ¿a qué? Al Vaticano. Número 8, manda, aquí es que viene el asunto de la imagen. Manda a los moradores de la tierra a que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y ¿qué?
Nuevamente, para usted mandar a los moradores de la tierra a obligar, tiene que tener poder mundial, político y militar. ¿Están conmigo? Ahora, ¿qué significa que le hace una imagen? Pues una imagen es ¿qué? Una semejanza o un reflejo. En otras palabras, si Estados Unidos le va a hacer una imagen a la bestia, significa que le van a hacer una semejanza o un reflejo ¿de quién? Del Vaticano. ¿Y qué dice la profecía? ¿Que cuál es el problema principal que tiene el Vaticano? ¿Qué une? La iglesia y el Estado. No hay separación. Entonces, ¿cuál es la imagen que Estados Unidos le va a hacer al Vaticano? Es que en Estados Unidos se va a ¿qué? Se va a quitar la protección constitucional que hay para la separación de iglesia y Estado. Estados Unidos le va a ¿qué? Le va a formar una imagen a la jerarquía papal, porque en Estados Unidos ya no va a haber separación de iglesia y Estado. La religión va a llegar ¿a qué? A poder político. ¿Están conmigo? ¿Sí o no? Ay, ay, ay. Y usted dirá, ¿y cómo es posible que esto? Que en esta nación, con tanto de la división, de separación de poderes, todo esto va a llegar a eso. ¿Cómo es que Estados Unidos le va a formar una imagen al papado? ¿Cómo es que se van a unir por medio del mismo asunto? Pues familia, aquí es donde va a empezar. Y si usted no sabe quiénes están ahí, esté preparado para lo que viene en estos días. Porque aquí encontramos, familia, ahí está Francisco, y si usted no sabe quiénes son estos son los principales líderes cristianos de los Estados Unidos, ¿verdad? Por si usted no lo sabe, la mayoría de las iglesias cristianas que salieron de la Reforma Protestante, los luteranos, los anglicanos, los metodistas, todos ya han firmado acuerdos para la unión. ¿Para la unión de qué? De ser un cuerpo religioso, una iglesia, ¿verdad? Cada cual pero unidos bajo ciertos puntos comunes de fe. Y unirse para hacer un qué. ¿Quiénes son estos los que están aquí? Sigue viniendo, porque vamos a hablar de esto. Yo le voy a enseñar qué representa esta foto y lo que está pasando. Como le había mencionado, ¿qué es lo que quiere hacer el papado? No solamente es unir a los gobiernos del mundo, sino es unir ¿qué? A los cristianos y las religiones del mundo. Y usted dirá, eso, Carlos, otra vez usted está hablando disparates aquí en esta noche. Pues míralo aquí. Decreto Unitatis de Reintegratio sobre el ecumenismo según el Concilio Vaticano II, 1964. ¿El ecumenismo qué es? El movimiento para hacer ¿qué? Unificar todas las iglesias cristianas. ¿Qué dijo la Iglesia Católica en el 1964? Promover la restauración de la unidad entre todos los católicos. Entre todos los cristianos es uno de los fines principales que se ha propuesto el Sacrosanto Concilio Vaticano II, puesta que única es la iglesia fundada por... ¿Qué es lo que están diciendo? Vuelvan a casa. Vengan todos. Ya es tiempo de no estar más separados. Somos un solo pueblo. Vamos a unirnos a hacer una iglesia. Un solo iglesia. Solamente le di un... ¡ting! Mañana se lo voy a ir desglosando más porque el Apocalipsis 17 lo va detallando más. ¿Están conmigo? Y aquí está el año pasado. La celebración de los 499 años de la Reforma Protestante. ¿Y quién fue el keynote speaker? ¿Quién fue el orador principal invitado? Si Martín Lutero estuviera vivo, se cae para atrás. ¿Qué? Escuché una persona que dijo, esto es como si los judíos hubieran hecho una fiesta nacional y hubieran invitado a Hitler a ser el orador principal. Así de increíble es esto. Y él era el orador principal. Sigue viniendo porque vamos a seguir desglosando todo esto. Para ir terminando, me queda una cosa más para presentarle, para darle el gustito. Le fue dado a la segunda bestia que diese vida a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase. En otras palabras, el papado del Vaticano había recibido una herida mortal cuando perdió el poder civil político en el 1798, pero la profecía revela que la herida se sanará por medio de la segunda bestia que le hace la imagen, que Estados Unidos le devolverá el poder civil para forzar su sistema de falsa adoración nuevamente. La segunda bestia, que son los Estados Unidos, ¿qué van a hacer? Le van a devolver el poder civil al papado, por eso es que revive, les levanta nuevamente, la herida se sana y nuevamente tiene el poder civil. Y cuando tenga el poder civil nuevamente por medio de los Estados Unidos, ¿qué va a hacer el papado con ese poder? Imponer sus creencias,
Pero esta vez no va a ser sobre Europa, esta vez va a ser sobre el mundo entero. Y el mundo que va a ser, ya vimos Apocalipsis 17 que dice que los reyes de la tierra, ¿qué van a hacer? Le van a entregar el poder en bandeja de plata. Sigue viniendo. Quiero llegar al último punto. Hace que todos los que no adorasen a la imagen de la bestia fuesen muertos. Persecución religiosa usando ¿qué cosa? El poder civil. Interesante que la tierra o el territorio que protegió a la mujer o a la iglesia, ahora en el tiempo del fin se va a levantar en contra de ella misma. Ella que la había protegido, ahora se le va a ir en contra. 12. Hace que todos, pequeños, grandes, ricos, libres, pobres, libres y siervos, se le ponga una marca en su mano derecha o en su frente. Eso vamos a hablar de la marca de la bestia ya mismo. Y nuevamente ahí hay poder mundial, político y militar. Que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca o el número de la bestia o el número de su nombre, que es 666. Familia, escuche bien. Si ella va a controlar la compra y venta, significa que tiene poder ¿qué? Financiero. ¿Cuál es la superpotencia financiera del mundo? Estados Unidos. Lo que quiere decir es que va a utilizar ¿qué? Va a utilizar el poder económico mundial económico, que utiliza el sistema financiero para controlar y ejercer presión. Ahora mismo, yo no sé usted, pero ahora mismo si a mí me cancelan mis tarjetas, yo quedo sin dinero, ¿sí o no? Porque todo se controla electrónicamente. Entonces ella tiene el poder para hacer ¿qué? Para congelar tus cuentas, todo lo que tengas y obligarte a no te vamos a dejar tú accesar nada de lo que tú tengas a menos que tú rindas homenaje y obediencia al papado. Y si usted cree, y este es lo último para terminar, si usted cree que esto es chiste, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es que los Estados Unidos va a llegar a hacer eso? A controlar el sistema financiero. Si usted vio en el 2008 cuando Estados Unidos tuvo un pequeño catarro, al mundo entero por poco le se va en coma el sistema financiero. Este asunto, familia, se lo voy a desglosar ahora mismo, recién acabidito del horno. Mira lo que dice aquí. Esto salió el 10 de junio del 2015. Vaticano y Estados Unidos firman acuerdo por mayor transparencia financiera. ¿Quiénes? Vaticano y Estados Unidos. Esto salió del Vaticano, por si acaso. Esa es la agencia de noticias del Vaticano. Dice aquí, el Estado de la Ciudad del Vaticano y Estados Unidos han firmado hoy en Roma un acuerdo que permitirá dar un paso más en la transparencia económica que la Iglesia desarrolla desde hace... ¿Qué hace la iglesia envuelto en asuntos económicos? La iglesia no es un negocio, ¿verdad? Apocalipsis 18 habla de esto, vamos a verlo más adelante. Este acuerdo, que es el primero intergubernamental formal entre la Santa Sede y los Estados Unidos, subraya el compromiso de ambas partes por promover y asegurar un comportamiento ético en el campo financiero y económico. ¿Quiénes son los que se están encargando de asegurar que todo el mundo esté en filita y haciendo las cosas debidamente dentro del campo financiero? El Vaticano y los Estados Unidos. Sigue diciendo, dijo el arzobispo Gálatas, el secretario para las relaciones con los estados del Vaticano, la firma de este acuerdo es sin duda un acontecimiento histórico. Esto se debe de hecho a que es la primera vez que el Vaticano y los Estados Unidos de América han celebrado un acuerdo intergubernamental formal, elevando así a un nivel aún más alto la amplia cooperación y amistad que ya existen entre el Vaticano y el gobierno de los Estados Unidos. Luego vino el señor Kenneth Hackett, embajador de Estados Unidos ante el Vaticano, y hizo la siguiente declaración. La firma de hoy marca un paso significativo tanto para los esfuerzos de los Estados Unidos y del Vaticano para trabajar en colaboración hacia un estándar global para combatir la evasión fiscal. Miren esto, familia. En asociación con el Vaticano, estamos trabajando en la construcción de un sistema financiero mundial más fuerte, más estable y más... Si usted cree que esto es chiste, ellos mismos están diciendo, estamos trabajando juntos para hacer un ¿qué? Un sistema financiero mundial. Para que no digan que se lo dijeron. Eso sale de la misma boca del Vaticano y de Estados Unidos. ¿Están conmigo? Y por eso, familia, la profecía dice que estas dos naciones se van a unir. Ahora, yo lo dije, hoy revelamos la segunda bestia o el segundo jugador de Babilonia. Ya sabemos quiénes son los dos jugadores principales, pero quedan más. La pregunta es, ¿quién es más?
Hoy terminamos mayormente con el asunto político, ¿verdad? Lo vamos a seguir desglosando, especialmente cuando hablemos de la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque ellos van a poner la marca de la bestia, ¿verdad? Para obligarte a obedecer al papado. Eso va a venir más adelante. Pero desde mañana, por los próximos 3 días, vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 17. Y Apocalipsis capítulo 17 ahora nos va a hablar de esa unión religiosa. Y va a hablar el 17 su enfoque religioso sobre el sistema de Babilonia. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver los puntos comunes de fe por los cuales se van a unir todos estos juntos. ¿Están conmigo? ¿Por qué es importante saberlo? Porque usted puede claramente identificar cuáles son las creencias para usted ¿qué? Para que salgas de ella. ¿Están conmigo? Amén. Esto es lo que está pasando, familia. Esto no es un asunto aquí de ser sensacionalista ni nada por el estilo, porque esto no es popular, ¿verdad que no? Aquí yo no estoy tratando de ganarme un concurso de popularidad. Aquí lo que yo estoy tratando es compartir con ustedes la verdad de la profecía bíblica. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Será que está pasando esto? Oh, yo solamente le estoy dando destellos. Desde mañana en adelante vamos a profundizar más aún en todo esto lo que hemos hablado para que usted no diga que se lo contaron y usted esté preparado para las cosas que vienen. Amén. ¿Será que hay alguien esta noche que quiere decir yo quiero estar preparado para este asunto? Póngase en pie en el nombre de Jesucristo, por favor. Si usted quiere decirle, Señor, yo quiero estar preparado, yo le doy gracias a ustedes porque ustedes tienen una paciencia increíble, ¿verdad? Ustedes tienen una paciencia increíble, porque mire que yo hablo, como ustedes pueden ver, especialmente ahora que ya no estoy enfermo. Familia, acuérdese algo, por favor, la profecía nos salva. Amén. Las profecías nos salvan. Tu relación diaria, íntima con Cristo Jesús, eso es lo que te va a salvar. Pero cuando usted tiene una relación íntima y diaria con Cristo, usted va a escuchar y va a seguir las profecías para no caer en el engaño. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, te damos gracias por esta oportunidad nuevamente de reunirnos. Han sido unos temas bien fuertes últimamente, Padre, pero también sabemos que están sabrosos. Que podemos mirar la historia, mirar los acontecimientos contemporáneos, mirar las cosas que están pasando hoy en día y ver cómo todo esto se está cumpliendo. Sabiendo que ya queda muy poco de cumplirse del Apocalipsis y que tú nos estás enseñando y revelando poco a poco las cosas que acontecerán. Gracias, Padre, por prepararnos con el libro. Permite, Padre, que quizás si el tema de esta noche le trajo un poco de dolor a alguien que siente un lazo emocional bien fuerte con la nación de los Estados Unidos, Padre, que tu Santo Espíritu pueda traerle paz y tranquilidad. Saber que el reino eterno, el reino que durará por el resto de la eternidad, no será los Estados Unidos. Ese será el reino eterno de Cristo Jesús. Y nosotros somos ciudadanos de ese reino, primero por encima de cualquier otro reino. Gracias, Padre, por traernos. Gracias por educarnos en todas estas cosas y prepararnos para las cosas que van a pasar. Llévanos con cuidado a nuestra casa y que mañana podamos regresar nuevamente con muchas ganas y muchos deseos de estudiar tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando salga por ahí mi esposa, nuestros invitados, por favor, ella va a tener los estudios de esta noche. Que el Señor los bendiga. Nos vemos mañana.